Vamos a ver hoy los 5 métodos de amortización que, según la ley del impuesto sobre sociedades, su utilización exonera de la obligación de demostrar cuál es la depreciación efectiva de nuestros bienes y, por lo tanto, es gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto sobre sociedades. Vamos a empezar por el primero, que son las amortizaciones según tablas o de coeficiente constante. También es la propia reforma del impuesto sobre sociedades del año 2015 que lo que hizo fue simplificar las tablas de amortización que había hasta entonces, de manera que es la propia administración tributaria que nos da los porcentajes de amortización que deberíamos utilizar a la hora de amortizar. De manera que si nosotros utilizamos estos porcentajes, de alguna manera se entiende que estamos exonerados de demostrar esa depreciación efectiva y, por lo tanto, la amortización se consideraría fiscalmente deducible. Vemos un ejemplo de las tablas. Aquí, por ejemplo, estamos con el mobiliario y enseres, y si nos centramos en el primero, que es mobiliario, nos da un coeficiente lineal máximo, que es del 10%, y nos dice, según tablas, que todo lo que sea mobiliario deberá amortizarse de forma máxima a un 10%. Y hay una segunda columna que nos dice el periodo de años máximo, con lo cual también nos da temporizado y nos dice que deberíamos amortizar como máximo en 20 años, ¿de acuerdo? De ahí podemos extraer también cuál sería el coeficiente lineal mínimo y cuál sería el periodo de años mínimo, de manera que si lo que quiero es obtener el coeficiente lineal mínimo, que utilizaré el periodo de años máximo y diré, si yo quiero amortizar el 100% en 20 años, este ratio me da un 5%, con lo cual el coeficiente lineal mínimo sería del 5%. De manera que el mobiliario, si yo lo amortizo del 5% al 10%, estaría dentro del rango fiscalmente permitido y la amortización no habría que hacer ningún tipo de ajuste extracontable. Por contra, si quiero calcular el periodo de años mínimo, utilizaré el coeficiente lineal máximo y diré, si quiero amortizar el 100% utilizando el 10%, esto me dará esta ratio 10 años, de manera que el periodo o el rango por el cual debería amortizar va comprendido de los 10 años a los 20 años. De manera que si amortizara este bien mobiliario en esa franja de periodos, de 10 años a 20 años, también estaría cumpliendo el legado legal de amortizar según tablas y, por lo tanto, la amortización sería fiscalmente deducible. ¿De acuerdo? Aquí nos dice lo que contiene estas tablas, que es lo que acabamos de explicar, el porcentaje máximo de amortización y el número máximo de años, y nos remarca una vez más que la utilización de esas tablas de alguna manera cumple el requisito de efectividad cuando no excede del resultado de aplicar a los valores contables o de adquisición de un elemento los coeficientes que me marcan las tablas. ¿Qué hacer cuando algún elemento que tengo en mi empresa no coincide exactamente con algo que tengo en tablas? Pues nos permite la ley que utilicemos el coeficiente máximo aplicable, que es del 10%, o el periodo máximo de 20 años. De manera que, en caso de duda o de que algún bien no esté relativamente reflejado en las propias tablas, nos permite esta opción más general. Cuando hablamos de la amortización según tablas, nos podemos encontrar algún caso particular, como podría ser, por ejemplo, los turnos de trabajo, ¿de acuerdo? En cuanto a los turnos de trabajo, el propio reglamento del impuesto sobre sociedades nos dice textualmente: permite incrementar el coeficiente de amortización sumando al coeficiente mínimo, obviamente según tablas, correspondiente al periodo máximo de amortización, el resultado de ¿qué? De multiplicar la diferencia entre los coeficientes máximo y mínimo, según tablas, por el número de turnos de trabajo, entendiendo que el turno de trabajo son 8 horas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar descifrar este párrafo a través de un ejemplo para una mayor comprensión. Vamos a suponer que tenemos un activo que es utilizado durante 16 horas al día y cuyos coeficientes y periodos máximos según tabla son coeficiente máximo 25% y el periodo máximo son 6 años.
¿De acuerdo? Con lo cual, volvemos al párrafo y nos dice: permite incrementar el coeficiente de amortización sumando al coeficiente mínimo, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es calcular ese coeficiente mínimo. ¿De dónde obtenemos el coeficiente mínimo? Del máximo periodo de amortización, con lo cual lo que hacemos es el coeficiente mínimo y decimos, si yo quiero amortizar el 100%, dividido por el periodo máximo, que en este caso son 6 años, me dará que el coeficiente mínimo son 16,66%. Y me dice el enunciado: sumando al coeficiente mínimo, es decir, a este 16,66, ¿qué le tengo que sumar? Y me dice el resultado de multiplicar la diferencia entre los coeficientes máximo y mínimo según tablas, es decir, abro paréntesis, ¿y cuál es la diferencia? Coeficiente máximo 25, coeficiente mínimo 16,66. Y a esa diferencia, cierro paréntesis, la multiplico ¿por qué? Por el número de turnos de trabajo. Si considero que un turno son 8 horas, este bien que es utilizado durante 16 horas está trabajando a 2 turnos, con lo cual esa diferencia la multiplico por 2. Este resultado, que lo tenemos en la línea final, me da un coeficiente de amortización que podré utilizar del 33,34%, con lo cual es un porcentaje superior al que me estaba marcando en tablas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando más de un turno de trabajo. También nos podemos encontrar un segundo caso que es para empresas de reducida dimensión, entendiendo una empresa de reducida dimensión aquellas que facturan menos de 10 millones de euros al año, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que para ese tipo de empresas el coeficiente de amortización podremos utilizar aquel que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas. Con lo cual tienen una serie de ventajas fiscales las empresas de reducida dimensión porque pueden amortizar el doble de las tablas legalmente permitido, con lo cual eso implica una amortización acelerada y amortizar en un número de años menor. ¿Qué ocurrirá? Ocurrirá que tendremos una amortización contable en una vida útil y fiscalmente nos van a dar la opción de amortizar más aceleradamente, con lo cual ahí se va a producir unas diferencias que en los primeros años se van a provocar una serie de ajustes extracontables negativos en el impuesto de sociedades que tendremos que corregir. Y finalmente hay un tercer caso que es para la compra de activos usados, es decir, cuando yo compro un bien de segunda mano, tendremos dos métodos de aplicación. El primero me dirá que podré amortizar aplicando sobre el precio de adquisición de un coeficiente con el que la cantidad resultante de multiplicar por 2 la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo. Es decir, que cogeré el coeficiente lineal máximo, lo multiplico por 2 y esto lo aplicaré sobre el precio de adquisición actual, tal al precio que he comprado yo el bien. O tendré otra opción de decir, mira, aplico el coeficiente lineal máximo según tablas, pero al precio de adquisición originario por el cual fue comprado. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos dos ejemplos a través de un caso particular. Y vamos a decir, por ejemplo, que una empresa adquiere de segunda mano un equipo informático por 120.000 euros. El vendedor lo compró, dicho equipo, directamente en su momento por 180.000 y ahora se lo vende por 120.000. El coeficiente aplicable según tablas, vamos a decirle, suponer que es del 25%. En la primera opción, lo que hago es coger el coeficiente máximo en tablas, multiplico por 2, 25% por 2 da un 50% y este 50% lo aplico al precio de adquisición actual, a los 120.000, y me da una amortización de 60.000 euros. Hubiera tenido una segunda opción, decir, pues mira, cojo el coeficiente máximo según tablas del 25% y lo aplico al precio de adquisición originario por el cual fue comprado por la otra persona, en este caso 180.000, y me daría una amortización de 45.000. Aquí tendremos que tener presente que no podría amortizar más de 120.000 euros, con lo cual, dada la dificultad en muchas ocasiones de saber cuál es el precio originario, normalmente la gran mayoría de empresas se decanta por la opción A.
Vamos a ver el segundo de los métodos. Es la amortización por porcentajes sobre el valor pendiente de amortizar. Y decíamos que esta era una amortización degresiva. ¿Por qué? Porque permite realizar dotaciones superiores a la depreciación técnica en los primeros ejercicios de vida útil del elemento que estamos amortizando. Y este tanto puede ser del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias. No en el inmovilizado intangible. Es decir, que este método de amortización no podremos usarlo nunca cuando se trata de inmovilizado intangible. Y tampoco, y recalcarlo, tampoco podremos usarlo cuando hablemos de edificios, mobiliarios y enseres. ¿De acuerdo? Este método de amortización de porcentajes sobre el valor pendiente de amortizar supone aplicar un coeficiente de amortización constante sobre el valor del bien pendiente de amortizar, de manera que tendremos un porcentaje constante que siempre será el mismo y lo que nos variará para que la amortización sea degresiva será el valor sobre el cual se va a aplicar este porcentaje. Además, este porcentaje de amortización constante se obtendrá ponderando el coeficiente de amortización lineal que corresponda al periodo elegido. Es decir, si yo calculo que quiero amortizar en un número de años, lo que haré es dividir 100 por ese periodo elegido, me dará una ratio y esta ratio la tendré que multiplicar por 1,5 si el periodo que yo he elegido es inferior a 5 años. O bien tendré que multiplicar por 2 si el periodo elegido es igual o superior a 5, pero inferior a 8 años. O bien deberé ponderar por 2,5 si el periodo escogido es igual o superior a 8 años. ¿De acuerdo? Aquí tendré una restricción y es que de esa ponderación no podrá dar nunca un resultado inferior al 11%. De manera que si me diera el resultado un 8%, tendré que subirlo directamente al 11% porque no puede ser nunca inferior al 11%. ¿De acuerdo? Este porcentaje de amortización constante se aplicará el primer año sobre el valor de adquisición, pero a partir del segundo hasta el final de la vida útil o el periodo elegido lo aplicaremos sobre el valor neto contable, es decir, precio de adquisición menos amortización acumulada. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de amortización. Vamos a suponer que una sociedad adquiere un equipo informático por 12.000 euros, que entra en funcionamiento el 1 de enero, el coeficiente máximo según tablas es del 25% y el periodo máximo son 6 años. ¿De acuerdo? Yo tengo que el periodo mínimo es 100 dividido por el coeficiente máximo, son 4 años. De manera que yo podría amortizar este bien de 4 a 6 años. Cualquiera de los 4, 5, 6 años escogido sería correcto a nivel fiscal. Y vamos a suponer que escojo la mitad, 5 años. De manera que el periodo elegido va a ser de 5 años. Y digo, coeficiente de amortización lineal para calcular el porcentaje. Y digo, 100 dividido entre los 5 años escogidos voy a multiplicar al 20%. Ahora bien, ese 20% tengo que ponderarlo. Dado que he escogido 5 años, estoy en la franja que va de igual o superior a 5 años y menor a 8 años, con lo cual debo ponderar, tal como hemos visto anteriormente, por 2. 20% por 2 son 40. 40 será el porcentaje constante que tendré que utilizar durante la vida útil de este bien. Empezaré con la tabla de amortización, donde en el primer ejercicio calcularé cuál es el precio de adquisición, que ya sabemos que son 12.000, lo multiplicaré por el porcentaje constante, que son 40%, y me da que la cuota de amortización del primer año serán 4.800 euros. El segundo año tengo que calcular ese 40% sobre el valor neto contable, con lo cual cogeré los 12.000 menos la amortización acumulada de 4.800 y me dará 7.200. Y sobre esos 7.200 calcularé el 40% y me dará una amortización de 2.880. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurrirá? Que al final de la vida útil, es decir, el quinto año, todo el valor neto contable debería amortizarlo al 100%. ¿Por qué? Porque si no, no finalizaría nunca. Siempre estaría calculando el 40% sobre un valor neto contable que iría disminuyendo, pero nunca llegaría a cero. El tercer de los métodos permitidos fiscalmente es el método de los números dígitos, que también es una amortización
degresiva, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hace es aplicar un coeficiente de amortización mayor durante los primeros años y menor durante los últimos. ¿Qué ocurre aquí? A la inversa de lo que ocurría en el anterior, aquí lo que cambiará será el coeficiente. De manera que el coeficiente cada año será diferente y siempre lo aplicaré sobre un valor amortizable constante, que será el mismo valor. Si utilizamos el ejemplo anterior del bien el equipo informático por 12.000 euros y el periodo elegido son 5 años, lo que hago es lo siguiente. Como es en números dígitos, en 5 años hago 1, 2, 3, 4, 5, sumo y da 15. De manera que el primer dígito, como es decreciente, cogeré el último valor del año, 5, y digo 5 entre 15, y eso me dará un porcentaje. Ese porcentaje lo multiplicaré por el valor amortizable, que son 12.000, y me dará una cuota de amortización de 4.000. Para el segundo año tengo que coger el siguiente dígito. Como es decreciente, he escogido primero el 5, ahora tengo que escoger el 4. 4 quinceavos, 3 quinceavos, 2 quinceavos y 1 quinceavo. De manera que, de esta manera, este número de dígitos es el que me va a permitir que la cuota de amortización sea decreciente, ¿de acuerdo? A medida que van pasando los años. El cuarto método de amortización es una amortización según planes de amortización, de manera que, para simplificar, diríamos lo siguiente. A veces nos podemos encontrar que adquirimos un bien que no está perfectamente definido en las tablas, o bien es un bien que tiene unas características especiales que nada de lo que hay en tablas se asemeja al bien que hemos adquirido, ni nos sirve la regla general de decir un 10% o en 20 años. De manera que cuando veamos que ese bien debería amortizarse a un ritmo diferente a lo que marcan las tablas, lo que hacemos es una solicitud a la Administración Tributaria, la hacemos por escrito, donde describimos qué bien hemos adquirido, cuál es la actividad a la que está adscrito, cuál es el precio o coste de producción por el cual lo hemos comprado o adquirido, cuál es el método que nosotros proponemos de amortización y lo justificamos para ver cuáles son las causas que justifican esta adopción de este método. Le marcamos cuál es la fecha de inicio de amortización y todo eso lo mandamos a Hacienda. De manera que será la propia Administración Tributaria quien determinará si cumple los requisitos y normalmente, si están debidamente justificados, normalmente nos permiten un ritmo de amortización diferente. Finalmente, el último de los métodos es un método puramente fiscal porque es libertad de amortización y lo que se dice es que tradicionalmente es un incentivo a la inversión. De manera que lo que hace la Administración Tributaria es intentar premiar todas aquellas inversiones especiales que tienen un fin común o general para la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos supuestos generales de libertad de amortización, están a libertad de amortización para empresas que se dedican a actividades especialmente protegidas, como pueden ser, por ejemplo, las sociedades laborales. ¿Qué significa libertad de amortización? Que podríamos amortizar tranquilamente todo al 100% en el primer año, o escoger en 2, en 3, lo que nosotros deseamos. También habrá libertad de amortización para todas aquellas inversiones destinadas a proyectos de I+D. Una libertad de amortización también para empresas de reducida dimensión, estas que facturan 10 millones o por debajo de 10 millones de euros al año. Aquí tendrán que cumplir unos requisitos, y es decir, tendrán que demostrar que ha habido un incremento de plantilla respecto a los 12 últimos meses y ese incremento de plantilla lo tendrán que mantener durante los próximos 24 meses, ¿de acuerdo? Este incremento de plantilla lo multiplicaremos por 120.000 euros y este resultado sería susceptible de amortizar libremente. Para el cálculo de la plantilla media, lo que haríamos sería hacerlo proporcionalmente al número de trabajadores y al periodo que han estado con nosotros durante el año. Y ya finalmente, el último modelo de libertad de amortización genérica es para bienes de escaso valor, donde a partir de 1 de enero del 2015 lo que nos dice la ley es que todos aquellos bienes cuyo valor unitario máximo no llegue a 300 euros podrán amortizarse al 100%. Ahora bien, ¿dónde está la restricción? Que si la suma de todos esos bienes individuales menores de 300 euros supera los 25.000 euros, en 25.000 euros tendremos el límite.
límite. De manera que si yo compro muchos activos por debajo de 300 euros y me suman 28.000 euros, aquel año solo podré amortizar 25.000 porque actúa al límite y los otros 3.000 euros los tendría que amortizar en un periodo siguiente.